Hoy comienza el programa de radio de Stop Desahucios Zaragoza. Sin filtros. Contaremos las cosas que nos suceden, lo que le sucede a tantas familias que tienen problemas con la vivienda. Este programa, que se hace con la intención de transmitir los problemas cotidianos de tantas y tantas personas. Arranca hoy en Radio Mai Vidas Hipotecadas, el programa de Stop Desahucios Zaragoza, todos los viernes en la 102.8 de la FM zaragozana. Este martes hemos exigido al Gobierno de Aragón una ley de vivienda o decreto que frene el genocidio social silencioso y silenciado provocado por los desahucios. Hemos señalado el fracaso del convenio entre el Gobierno de Aragón y el Consejo General del Poder Judicial. Solo 26 se han resuelto de más de 1000 desahucios de vivienda habitual en Aragón. Hemos denunciado la insuficiencia del plan de vivienda del Gobierno de Aragón. Hemos recordado las campañas en marcha con Caja Duero, UCI. Hemos reivindicado la obra social. Hemos denunciado el número alarmante de desahucios de alquiler. Hemos explicado que nos sentimos defraudados y cansados de que nos vendan humo. Hemos recordado, como hace un año, algunos compañeros que se han quedado por el camino. Jaume, Antonio, Gustavo. Me compré un piso barato que el banco sobretasó. Más de la mitad del sueldo el pisito se comió. Para obtener la hipoteca mi padre también firmó, avalando con su casa porque el banco le exigió. Con esta jodida crisis mi trabajo se acabó. Tranquilo, dijo mi padre, aquí harás algo mejor. Cuando se acabó el subsidio la cosa iba peor. Sin dinero en el bolsillo empeñé los calzoncillos hasta la jubilación. De los impuestos que pago, un tanto por ciento son para rescatar a ese banco que en la calle me dejó. Sin vivienda y sin trabajo hoy me siento un cromañón. Tantos siglos de progreso para ir de mal en peor. Así me veo en la calle comiéndome este marrón por creerme los derechos que hay en la Constitución. Por eso pido justicia, que no pido compasión. Caiga la ley con su peso contra tanta corrupción. No dejemos que gobiernen usureros sin pudor, ni que mande don dinero. No podemos ser corderos con tanto depredador. De los impuestos que pago, un tanto por ciento son para rescatar a ese banco que en la calle me dejó. Ante estafa semejante tengo ya la solución. En lugar del estafado que pague el estafador, rescatar al desahuciado, no al banquero ejecutor. Presidentes, consejeros y caciques de sillón, transformemos el cabreo en protesta e insurrección. Ocupemos los palacios del señor y del Borbón. Rescatemos el derecho que alguien nos arrebató a una vivienda con techo donde quepan mis pequeños, mi mujer, mi padre y yo. De los impuestos que pago, un tanto por ciento son para rescatar a ese banco que en la calle me dejó. De los impuestos que pago, un tanto por ciento son para rescatar a ese
parió. Hemos reclamado por urgente y necesaria esa ley de vivienda o decreto que para nosotros debe contener dos cuestiones no negociables. Moratoria de desahucios para deudores de buena fe por causas sobrevenidas. Ningún desahucio sin realojo. Aumento urgente del parque público de vivienda, al menos 2.000 unidades para afrontar la demanda ya existente en la Bolsa de Vivienda Social del Gobierno de Aragón. Lo más rápido y económico es la expropiación del derecho de uso de las viviendas vacías en manos de la Sareb y de la banca rescatada con fondos públicos. Al mismo tiempo, hemos reclamado a las Cortes de Aragón y al Gobierno de Aragón que realicen una petición firme y decidida para que el Gobierno central acometa de una maldita vez la regulación de dación en pago retroactiva. Tenemos la obligación de mantener nuestras campañas, de continuar arrancando daciones en pago, de sentar a los bancos a negociar, de continuar adelante con la reclamación de más alquiler público y además impulsar la obra social allí donde las administraciones hacen dejación. No bajamos los brazos y estamos dispuestos a movilizarnos para defender una ley de vivienda que detenga la barbarie de los desahucios. Empezamos el programa de hoy de Stop Desahucios Zaragoza, Vidas Hipotecadas, con Pablo Híjar y con Fernando Escribano. Yo me llamo Juan Carlos González, al micro están Alex y María. El programa, como ya he comentado, es de la entrevista de la comparecencia en las Cortes de Aragón, que estuvieron Seila, Fernando, la compañera Raquel y Pablo Híjar. Bueno, contarnos. Bueno, no sé, ¿está también Fernando por ahí o va a estar luego en conexión telefónica? Sí, estoy. Ah, estás ahí. Bueno, pues empiezo yo un poquito, si quieres, a contar. Bueno, esta comparecencia nace ya hicimos una hace un año, se compareció como plataformas de Aragón, se hizo una serie de reuniones, me parece que llevaremos 4 o 5 para intentar coordinar las plataformas que trabajan la cuestión de los desahucios, del derecho a la vivienda en Aragón. Y bueno, de esas reuniones nació la necesidad de hacer una segunda comparecencia para hacer, por un lado, balance de las demandas, o más bien de las denuncias que presentamos la primera vez, que se acudió a las Cortes de Aragón, ahora hace un año, y por otro lado, para plantear una serie de propuestas, bueno, una propuesta en realidad, que solo es una, que es que de una maldita vez se apruebe una ley de vivienda de Aragón, o un decreto ley, si es que queda poco, porque como queda poco la legislatura, pues podrían sacar un decreto ley. Y bueno, para nosotros lo más importante en ese sentido es que se llevara esa cuestión a las Cortes de Aragón, es lo que creo que hemos conseguido transmitir y bueno, ese era nuestro objetivo. Luego os vamos adelantando contando más cosas, lo dejo ahí que Fernando aporte lo que él crea. Bueno, pues en la comparecencia que hicimos, casualmente, mientras nosotros estábamos compareciendo, salieron cifras estadísticas en todo el Estado español que habían aumentado el número de desahucios en un 8%, justo el martes cuando nosotros estábamos allí. Cuando en realidad en las intervenciones que hicieron los diferentes partidos, el Partido Popular dijo que entendían que los desahucios habían parado o paralizado de alguna forma durante este año, lo cual pues no es real, y la realidad pues se ha impuesto después de unas horas cuando salimos allí y salió la noticia esa. Los desahucios siguen existiendo, la presión de los bancos sigue existiendo, la ejecución en los juzgados sigue existiendo y la gente sigue intentando salir adelante como puede todos los días, los afectados ante esta situación. Nosotros les transmitimos a todos los diputados que en sus manos estaba el poner solución a eso, que si la plataforma de estos desahucios de Zaragoza hemos sido lo suficientemente fuertes como para poder sentar al Sareb en una mesa y estar negociando, pues ¿de qué no pueden ser capaces ellos? Si tienen voluntad para hacerlo. Lo que pasa es que hace falta voluntad y ganas para parar este genocidio, como dijo mi compañero Pablo. Yo creo, Fernando, una de las cosas que supongo que los escuchantes se preguntarán es que el Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón, ¿qué facultades tienen a la hora de legislar para que la gente no se quede sin vivienda? Porque una de las cosas que se suelen comentar es la ley que hizo
que hizo Carme Chacón cuando era ministra de Vivienda, y claro, sí, parece que la legislación se crea desde ámbito estatal y se crea desde Madrid. Entonces, claro, las soluciones desde aquí pasan también por una alternativa habitacional, por un parque público de viviendas, ¿y por qué más? Bueno, las soluciones están ahí, o sea, vamos a ver. Tenemos que ser conscientes que el gobierno de Aragón está formado por gente que pertenece al mismo partido que el gobierno central, ¿vale? Y las acciones las pueden hacer. Por supuesto que hay unas leyes estatales que nunca pueden estar por debajo de las leyes que se ejecuten autonómicas, pero también tiene mecanismos fiscales, tiene mecanismos de presión el mismo gobierno aragonés para poder hablar con las entidades financieras y exigir de alguna forma pues una serie de medidas que podrían ejecutarse sin tener que modificar en estos momentos lo que es la normativa general, simplemente con que hasta que se llegaría a un acuerdo a nivel estatal sobre una normativa o una ley, podrían hacer ellos una presión tanto a los juzgados como a las entidades financieras para que se paralizarían la moratoria que hemos pedido en todo el tema de desahucios. Y luego en el tema de viviendas, lo que es lamentable es que en estos momentos el gobierno de Aragón tenga las poquísimas viviendas que quedan y que nosotros sepamos y controlamos alrededor de 1.800 solicitudes de viviendas sociales, lo cual, si nosotros tenemos controlado eso, me imagino que serán muchísimas más, y solo sería cuestión de voluntad, de coger y el gobierno de Aragón sentarse con las entidades financieras, vuelvo a repetir lo mismo, y decirles, señores, ustedes han recibido un montón de dinero de parte del Estado, que al final lo vamos a pagar los trabajadores como siempre, y les exigimos a ustedes que pongan en una cartera de vivienda pública una serie de viviendas para paliar el tema de los desahucios. Eso entiendo que sería. Lo entiende todo el mundo y mucho más después de todas las noticias que recibimos como hoy, por ejemplo, ¿no? Fernando, una puntualizante te quería hacer que hablando de competencias, que es verdad que hay unas leyes marco, obviamente, la LAU, la ley de arrendamientos urbanos, la ley hipotecaria, bueno, todas esas leyes sí que son estatales, pero el gobierno de Aragón dispone de autonomía y competencias de vivienda, es decir, que aquí estamos en una comunidad autónoma que tiene posibilidades de establecer leyes, normativas, es decir, que no sería posible, pues seguramente no sería posible hacer una regulación aragonesa de la ley hipotecaria ni de la ley de arrendamientos urbanos. Pero sí que estaría en potestad del gobierno de Aragón muchas otras medidas, incluso aquellas que le estamos planteando son totalmente posibles. Es decir, la moratoria, como tú has explicado, la moratoria de desahucio sería posible mediante una normativa autonómica. De hecho, el convenio, que luego si eso lo explicaremos a lo largo de la conversación o veremos si nos da tiempo, pero el convenio ya en la práctica sería un buen experimento fallido, pero es un buen experimento de qué debería o cómo se podría implementar una ley aragonesa que complementara la ley estatal con independencia del contenido de la otra, y es decir, bueno, muy bien, se producen desahucios, se producen desalojos, la ley está como hay, pero el gobierno de Aragón garantiza el realojo de esa gente. Y se podrían tomar muchas medidas, como has apuntado, porque además, no solo en ese sentido, sino que además la comunidad autónoma podría aumentar el parque público de vivienda, podría transformar, porque actualmente la política de vivienda del gobierno de Aragón se plantea solo en unos planes de vivienda que desgranó la compañera Raquel junto a nosotros, que fue la que se encargó, y que además demostramos que esos planes de vivienda, que es en torno a lo cual se articula la política de vivienda del gobierno de Aragón, bueno, pues vimos con las luces y la claridad que eran unas cifras totalmente insuficientes. Pero el convenio del que has hablado viene más o menos a decir algo, digamos, que nosotros pedíamos y que nos parecía muy bien, que era que no puede haber ningún desalojo forzoso sin alternativa habitacional, digamos. Yo creo esto, que en la práctica, en la teoría, está muy bien, claro, al nosotros ver que es un convenio que no tiene rango de ley, que sí que podría darle las Cortes de Aragón, ¿no? Es lo que al final viene a dañar, digamos,
lo que ha hecho el gobierno en este último año. Hablabas antes de la comparecencia que tuvimos hace un año y claro, el análisis y el diagnóstico en función de lo que hemos de este año ha sido básicamente que han seguido los desahucios, han seguido los desalojos tanto de vivienda, tanto de alquiler, que tampoco podemos discriminar porque los datos, digamos, son muy ocultos, y que ha seguido algo tan penoso que es con lo que empezamos la vez pasada la comparecencia, que es con los suicidios. Pero esta lacra al final debería de hacer, digamos, reflexionar al gobierno y a nuestros oyentes, es decir, claro, el poder que tiene estos desahucios, que lo comentamos en la comparecencia, ¿no? Es un poder, digamos, de persuasión a los bancos, ¿no? Y que hemos logrado a Juan Antonia últimamente, pero que hemos logrado conseguir alquileres sociales para personas con pocos ingresos y que estaban siendo desahuciadas. Claro, la pregunta que lanzamos al aire y que no nos contestó es: ¿qué podríais hacer vosotros, ¿no? ¿Qué podría hacer el gobierno, los partidos que están sustentándole, el PAR básicamente, ¿no? ¿Qué podrían hacer si se aplicasen? Bueno, allí no nos propusieron nada, ¿no, Fernando? No, la verdad es que cuando acabó la comparecencia se acercaron todos a saludarnos y a decirnos buenas palabras, y que por parte de ciertos partidos pues que estarían dispuestos a sentarse con el partido que gobierna el gobierno de Aragón y que lo dirige, y que propondrían ellos que estos otros dejarían de tener, por decirlo de alguna forma, protagonismo, que no les daba igual, que en este asunto no querían tener protagonismo, pero el caso es que es las mismas palabras que se dijeron hace un año, y al final de todo esto está lo que recalcamos en la comparecencia, al final de la comparecencia, que era que está lo cotidiano de todos los días de la gente que sufre esta situación. Y lo cotidiano es que tienen que buscarse la vida, y lo cotidiano es que se les hunde toda su vida por una situación que les ha llevado la crisis esta actual. Y lo que está demostrado, y lo hemos visto en estos desahucios, es que la gente no deja de pagar porque le da la gana, deja de pagar porque no tiene para comer. Esa es la situación, ¿eh? Y al llegar a esa situación se ven verdaderos dramas, porque la vivienda al final es lo que une al núcleo familiar, ¿eh? Y si falta la vivienda, al final queda una familia desestructurada. Y eso el gobierno y los poderes y las entidades financieras no lo quieren asumir, ¿eh? Y ese es el verdadero problema, entiendo yo. Pablo. Eso está claro, que ese es el verdadero problema. Y volviendo a lo que estábamos planteando, ¿no? Del objetivo de la comparecencia, ¿no? Por un lado fue denunciar el convenio. Seguramente igual hay alguien que nos está escuchando que no sabe lo que es el convenio. Bueno, por explicarlo así, una pincelada: el convenio que se firmó entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, bueno, consistía, por decirlo a grosso modo, en que aquellas familias que fueran consideradas con especial vulnerabilidad no podrían ser objeto de un desahucio, siendo deudores de buena fe por cosas sobrevenidas, y la Administración establecía un protocolo de actuación, que no ley, sino un protocolo colaborativo, en teoría, entre distintas administraciones para conseguir una solución habitacional o una vivienda social y digna para la gente que se ve sometida a desahucios. La realidad es que este convenio, como el nombre indica, no es una ley, con lo cual no es de obligado cumplimiento. El juez decano de Zaragoza, Dolado, que ha sido muy activo en pronunciamientos con lo de los desahucios, en llamar la atención sobre el desastre que supone la ausencia de normativa y de ley en el asunto, ya fue muy crítico por este mismo asunto, ¿no? Porque no tiene rango de ley, con lo cual pues no están obligados los juzgados a aplicarlo, y por otro lado se convierte a los juzgados en una especie de servicios sociales bis, o de bruja, o sea, como decía Raquel, que tenían que tener una bola de cristal, ¿no?, para ver las situaciones, puesto que ellos tampoco son trabajadores sociales ni los servicios sociales, sino que se tenían que dejar aconsejar por los mismos, ¿no? Entonces, bueno, se une una situación un poco complicada para la aplicación de este convenio, como hemos podido comprobar,
y a las estadísticas nos remitimos. En total solo se han beneficiado de este convenio unas 40 y pico familias, y de esas 40 y pico familias que los jueces han estimado que podrían entrar en este convenio, tan solo 26 o 27 finalmente han sido consideradas como de especial vulnerabilidad y atendidas, que no quiere decir que se les haya solucionado el tema, sino que está en vía de solución en algunos de esos casos. Claro, bueno, yo querría poner un ejemplo a lo que acabas de decir, Pablo, y es un ejemplo que lo he vivido yo antes de ayer. Después de volver de Zaragoza, de hacer la exposición que hicimos en el gobierno de Aragón, me encuentro con un desahucio de una chica aquí en Tarazona, que tiene una sentencia de violencia de género con orden de alejamiento del marido, y por no ejecutar y por no presentar el convenio nadie que lo haya comunicado, ni los servicios sociales, ni siquiera el juzgado, se presentaron y la desahuciaron, y se encontró en la calle, y entonces tuvo que coger y ir al juzgado, solicitar que se quedaba en desamparo con una niña de 5 años, una mujer sin ningún ingreso, y los vecinos espontáneamente fueron los que paralizaron el desahucio, sin organizarse ni nada, simplemente diciéndole a la policía municipal y a los funcionarios del juzgado que cuál era la situación de la persona, que no estaba en casa entonces, justo cuando le estuvieron cambiando la cerradura, y gracias a eso consiguieron paralizar. Gracias a eso nos avisaron, y gracias a eso hemos ejecutado toda la documentación que hay que ejecutar para poder paralizar el desahucio. Pero eso demuestra que el convenio no está ni actualizado, ni vigente, ni está en la calle a disposición de cualquier persona que se encuentre en esa situación. Bueno, pues no mucho que añadir, simplemente, bueno, con lo del convenio, como hemos explicado, está ahí, y bueno, la comparecencia, el objetivo que tenía, por ir, porque seguramente igual se quiere pasar algún otro tema y tal, pero el objetivo principal que teníamos era el tema de la ley de vivienda, precisamente para que situaciones como las que como las que acaba de explicar Fernando no se repitan, aunque bueno, todos sabemos aquí que más nos vale no bajar los brazos porque si no ocurrirá. Pero evidentemente esta ley de vivienda, hay dos aspectos y dos medidas que le hemos pedido al gobierno de Aragón que puede realizar en virtud de sus competencias. Una es la expropiación de uso de vivienda vacía en manos del Sareb y de las entidades financieras. ¿Qué quiere decir esto? Pues la expropiación temporal del uso por el decreto o por que se decrete una emergencia habitacional y social en la comunidad autónoma. Cuestión que solo hace falta mirar las cifras que ya hemos explicado, entre 800 y 1000 desahucios de vivienda habitual. Y además, bueno, pues un problema grave para las familias, como explicaba Fernando, de desestructuración, etcétera. Pero además otra medida que tampoco, es decir, esto nos permitiría tener un parque público de vivienda a un coste mucho más reducido que la construcción de nueva vivienda. Además, todo el mundo comprenderá que hoy es una barbaridad edificar casas nuevas en ciudades como Zaragoza, por ejemplo, con miles y miles de viviendas vacías. Y luego, por el otro lado, era la moratoria, ¿no? Nosotros entendemos que además de dotar de vivienda pública, hace falta una moratoria para deudores de buena fe por causas sobrevenidas, es decir, para la gente que no le ha quedado otra y que no es por un plato de buen gusto el que estén dejando de pagar sus hipotecas o sus alquileres, y que para esta gente exista una alternativa, sobre todo pensando, porque evidentemente depende de las tipologías que hay en las viviendas, pero que en ningún caso se pudiera realizar un desalojo o un desahucio sin un realojo de estos ciudadanos, ¿no? Y estoy pensando, y por terminar para que la gente lo entiende, por qué planteamos estas dos soluciones, es porque si bien en viviendas de los bancos, de las administraciones, la solución de las plataformas puede pasar por el mantenerse en esos pisos, luego puede ocurrir, por ejemplo, como pasa en la modalidad de alquiler, que hay un montón de gente que está en alquileres particulares y que evidentemente
realmente el objetivo en muchas ocasiones no es tanto como que la gente se quede en un piso, que evidentemente no puede quedarse si no puede afrontar la renta, como buscar un realojo de esas familias buscando una solución, no solo para las propias familias que sufren los desahucios, sino en última instancia también para la resolución de conflictos en el entorno de la vivienda de alquiler. Yo creo que esas dos medidas el Gobierno de Aragón las puede hacer perfectamente, y como bien has apuntado, Fernando, y como dijimos al final, como además ese trozo lo hiciste tú, el del final de la comparecencia, es una cuestión de voluntad política. Nos está pidiendo aquí la palabra Juan Carlos. Sí, tenemos que ir terminando ya con este bloque, pero simplemente decir que para la gente que no lo sepa, lo que Stop Desahucios está reivindicando cuando habla de alquiler social es como máximo el 30% de los ingresos de cada persona. Entonces, claro, el ingreso, si tú ingresas 0 a final de mes, evidentemente va a ser 0, ¿no? El alquiler, y evidentemente no se pueden pagar alquileres como se están pidiendo ahora para algunos pisos de 400 o de 200 euros, siendo que hay personas que no les llega si tienen que pagar. Bueno, ahora vamos a despedir a Fernando. Bueno, pues compañeros, encantado de haber estado en el aire con vosotros. Vale, bueno, ponemos una canción y seguimos luego. Sonrisa era evidente cuando firmaste ese papel. Otro esclavo insolvente, de espaldas contra la pared. Te prometieron esperanza, le dieron la fiabilidad, y ahora embargarán tu casa. Sueltan los perros sin bozal. Tantas noches sin dormir, la soga rodeará tu cuello. Tendrás que ser un buen fakir para no abrazarte con su fuego. Y ahora van con sus recortes, salvando a los bancos con el dinero de los pobres. Y ahora van con sus recortes, salvando a los bancos con el dinero de los pobres. Estaba escrito en su ley, vivienda digna para todos. Ahora ya estás en su poder, especulando como lobos. Solo hay rescate para el rico en este nuevo orden mundial. La gota que colmó el vaso, su falsa solidaridad. Soy criado en Zaragoza, orgulloso y cabezón.
me seas cariñosa, dándome muestras de amor. No me seas cariñosa, dándome muestras de amor. Ten cuidado con la cosa, que se me sube el motor. Ten cuidado con la cosa, que se me sube el motor. Si quieren saber, señores, la historia de esta canción. Si quieren saber, señores, la historia de esta canción. Es una chica viajera, nació Albada y se hizo son. Es una chica viajera, nació Albada y se hizo son. Siempre buscando lo mismo, siempre mirando pa' afuera. Si fueras un poco pilla, pronto verías la oferta. Dices que te encuentras sola y siempre estás con la queja, pero mira más de cerca, yo creo que no te enteras. Y no me digas que tomas pastillas para dormir. Si te duele la cabeza es por no escucharme a mí. No seas tan inconsciente y mira a tu alrededor, que hay mucho que estamos locos por tener tu corazón. Vas como loca, ajetreada, siempre corriendo, atareada. No te fijas que por tu espalda hay muchos hombres con sus miradas. Pasar hambre con tanta comida cerca. Mira bien quién te rodea y verás lo que te encuentras. Siempre buscando lo mismo, siempre mirando pa' afuera. Si fueras un poco pilla, pronto verías la oferta. Y no me digas que tomas pastillas para dormir. Si te duele la cabeza es por no escucharme a mí. No seas tan inconsciente y mira a tu alrededor, que hay mucho que estamos locos por tener tu corazón. Vas como loca, ajetreada. En 5 años de puta crisis me he pasado momentos muy malos por mis problemas con el banco que resolví en 2 huelgas de hambre. He participado en casi 100 paralizaciones de desahucio. Me han arrastrado por los suelos de la Guardia Civil, golpeando mis partes bajas, la Policía Nacional y empujando las malas maneras un montón de veces. He sido amenazado por algún poli muy conocido en Murcia. Un desahucio me llegaron a romper la camisa y el anorak, en un choque con los picoletos. Sin embargo, tengo que reconocer que guardias civiles y policías de paisano fuera de servicio me han saludado y dado la mano porque comprendían las acciones
de la plataforma de afectados por la hipoteca. Pero en estos oficios siempre hay alguno que no entiende esto de luchar por la justicia social. Uno de estos me ha denunciado con argumentos falsos. Sí, me inculpo de ser desobediente contra las leyes injustas. Me gusta la palabra desobediencia a la autoridad. Sin embargo, soy inocente de alterar el orden y la seguridad. Son los bancos quienes provocan el desorden e inseguridad de las personas. Estas palabras son las de José Coy, compañero de la PA de Murcia, que tuvo el juicio de faltas este mismo miércoles. Hola, Coy. Hola. ¿Qué tal, Pepe? Hola, muy buenas noches. Cuéntanos, ¿qué te pasó este miércoles? Bueno, porque hubo un juicio por un polimalo, que de esos con músculos de gimnasio, que bueno, pues en enero hicimos una ocupación del Banco Bilbao Vizcaya, el BBVA, con la intención de presionar a la entidad para hacer una negociación con una persona que querían desahuciar. Es lo que estamos haciendo en los últimos 5 años. Y bueno, pues vino una patrulla, un grupo de antidisturbios, y uno de ellos pues me dijo que no grabara. Le comenté que no estaba grabando. Me dijo que le estaba faltando el respeto, me pidió el DNI, se lo di. Y bueno, pues ya pensaba que eso ya había pasado, y de pronto pues me encontré hace un par de meses una citación judicial por un juicio de falta y de desobediencia a la autoridad, ¿no? Me acusan de alterar la seguridad y el orden, y como ha dicho la compañera, pues quienes alteran la seguridad y el orden son los bancos a las personas que estamos afectadas por la hipoteca, ¿no? Y bueno, pues miércoles la fiscal, después de las declaraciones del policía, que por cierto estaba muy inseguro y tenía sus propias contradicciones y también contradicciones con su otro compañero, pues la fiscal me pide 450 euros, que son 10 euros por 45 días. Y bueno, pues estamos esperando que la jueza dicte sentencia y que se ajusta, que la jueza se ajusta y me absuelvan, porque ya no es la cantidad, sino también el precedente que crean, ¿no? Porque ellos nos quieren meter miedo para que no sigamos ocupando ni sigamos practicando la desobediencia civil, y bueno, pues, pero vamos, no lo van a conseguir, porque el movimiento de afectados por la hipoteca, que empezó con muy pocos activistas y muy pocos afectados, es un movimiento absolutamente imparable, y es un movimiento que ahora mismo, a pesar de que el gobierno central de Rajoy no ha modificado la ley hipotecaria, sí que es cierto que tenemos un poder de negociación tremendo. La mayor parte de personas que van a las plataformas afectadas por hipoteca resuelven los casos, en un porcentaje posiblemente de más del 95%. En su momento se hablaba de la opción en pago como estrella, reivindicación estrella, pero ya se está poniendo sobre el tablero también la cuestión del alquiler social, y muchas de las acciones en pago ahora mismo van acompañadas de alquiler social, ¿no? Alquiler social que pueden rondar los 90 euros, los 80 euros, los 130 euros, y eso te permite que la persona, a pesar de perder la propiedad de la vivienda, sigue viviendo en su identidad, en su vivienda, porque las viviendas no solo son ladrillo y cemento, son también identidades, emociones, recuerdos, y bueno, pues eso permite que si se recupera laboralmente la familia, pues que pueda hacer de nuevo a su propia vivienda o adquirir otra, ¿no? Y luego también otro fenómeno que es muy importante ahora, que es la condonación. Es importante que la gente sepa la palabra, o sea, se le quede en la cabeza la palabra condonación, porque es también un fenómeno que también se está dando. Es decir, hay gente que ya perdió la vivienda, que ya se ha practicado el desahucio, pero se sigue persiguiendo al banco, y también se está dando casos de condonaciones. De hecho, a mí en su momento me hicieron una condonación de deuda del 80%, que me permitió recuperar la parte embargada de mi vivienda. Una pregunta, Coy, porque quería hablar contigo de desobediencia civil. ¿Hasta dónde puede llegar el BBVA de no querer negociar con un afectado? Porque supongo que, como en el resto de España, las negociaciones que hacemos pues es por vivienda habitual, gente deudores de buena fe que no pueden pagar. ¿Y hasta qué punto hace falta, digamos, quebrantar la legalidad, forzar un poco la ley, ocupando un banco, ¿no?, a la hora de tener que negociar? Hombre, aquí el movimiento de afectados por hipoteca es un movimiento absolutamente no violento, radicalmente no violento. O sea, nadie puede
en la mayor parte de los casos ofrecer imágenes de que los afectados por la hipoteca ya hemos reaccionado de una forma violenta ante la presión policial, etcétera. La desobediencia civil forma parte de la historia de la humanidad, es viejísima y consiste, bueno, en no aceptar las leyes que son injustas, ¿no? Y bueno, y la desobediencia civil es lo que ha permitido también pues profundos avances sociales en cuanto a derechos humanos y sociales, buena parte de los derechos que tenemos, bueno, aunque en este caso nos quieren arrebatar en cuestión de años, ¿no? Buena parte de los derechos que se han adquirido, etcétera, pues producto también de gente que se ha plantado frente al poder, frente a la lógica de las leyes injustas, y es lo que ha hecho avanzar la sociedad, ¿no? Martin Luther King, Gandhi, Mandela, el mismo Che Guevara, en fin, la historia, el mismo Jesucristo, ¿no? La historia nos enseña que la idea de la rebelión, la idea de la insumisión frente a los poderes, pues lo que hace también avanzar la sociedad. Y de hecho, por ahí mismo este movimiento que se llama Plataforma Afectada por la Hipoteca, que todo el mundo conoce y que ha conseguido conquistar el corazón de la mayoría de la opinión pública, pues es un movimiento ahora mismo muy potente, ¿no? Yo tengo la teoría de que llevamos ya unos años defendiéndonos y defendiéndonos bien, un proceso de empoderamiento ciudadano, de protagonismo de los mismos afectados, etcétera, pero que yo creo que hay que pasar a la ofensiva, ¿no? O sea, este otoño y estos meses hay personas que estamos pensando en que tiene que haber una gran movilización sostenida en el tiempo, y este gobierno hay que ponerlo loco, ¿no? O sea, hay que ponerlo loco porque podemos ganar. De hecho, las sentencias que hay a nivel de la Unión Europea, etcétera, nos indican que bueno, que se está creando un marco legal y un marco jurídico que nos pueden permitir, por primera vez en los últimos 30 o 40 años, que un movimiento popular, un movimiento social, de descamisados, de invisibles, de gente inocente afectada por la crisis, pueda obtener una victoria. Yo estoy convencido de ello. Cuando dices que hay que pasar a la ofensiva, si entendemos Stop Desahucios como es un movimiento defensivo, quieren echar a alguien de su casa y nosotros intentamos que no lo hagan, ¿qué sería pasar a la ofensiva? ¿Una ILP por la renta básica? No, bueno, ya ILP, sí fue una ILP, ahora por ejemplo nosotros aquí en la región murciana hemos lanzado una ILP regional, en la que, bueno, ya hemos presentado toda la documentación al Parlamento Regional. Ahí incluimos también la cuestión de la garantía de los suministros, lo que es el agua y la luz. Porque, bueno, hay que tener en cuenta que el cuadro básico de las personas afectadas por la hipoteca van acompañados de otros temas, ¿no? El tema de la misma supervivencia, de la precariedad, ¿no? Porque hay que hablar de precariedad laboral, pero también hay que hablar de vida precaria, ¿no? La vida precaria consiste en tener el frigorífico vacío, en depender, estar sometido a la dictadura de Tupperware, ¿no? Que es la dictadura, o sea, lo que te obliga a que los abuelos sean los que están manteniendo muchas casas, etcétera, ¿no? Claro. Pero bueno, hasta ahora lo que hemos estado haciendo es defendernos, ¿vale? Tuvimos cierto nivel ofensivo con la cuestión de la ILP, que es lo que nos permitió organizar el movimiento. Cuando empezamos la ILP empezó con 60 plataformas afectadas por la hipoteca, ya vamos por más de 200 y movimientos muy potentes. Y cuando estoy hablando de la ofensiva, estoy hablando de plantear acciones de desobediencia civil. En fin, son ideas personales mías que yo también estoy intentando compartir con otros compañeros de otros territorios. Esto significa bloqueos de bancos, significa encierros, significa huelgas de hambre. O sea, pasar a la ofensiva es pasar al ataque. Es como si los indios estamos en las montañas defendiéndonos del 7º Caballería y ya nos hartamos de defendernos y bajamos de la montaña a por el 7º Caballería, ¿no? Pues se trata de eso, ¿no? De salir a por los bancos, de salir contra este gobierno de corrupto y el servicio de los poderes económicos y sin ningún tipo de corazón ni sensibilidad social, y ponerlo contra las cuerdas. A eso me refiero, ¿no? Que hay que pasar al ataque porque este problema tenemos que resolverlo, y este año yo creo que podemos conseguir resolverlo porque viene el nuevo proceso electoral, etcétera, y bueno, pues hay que conseguir que el problema de los afectados por hipoteca, que son más de 2 millones de personas, pues forme parte de la agenda social y política de todos los espectros social y político
y sindical de este país, ¿no? Y entonces pues lo estoy pretendiendo, es que creo que también hay que hablar con otros movimientos sociales, como los marchas de la dignidad y los movimientos sindicales, etcétera, y vecinales, y pasar al ataque. Pasar al ataque es pues pasar al ataque. Yo creo que se me entiende. Sí, cuando hablas de desobediencia civil, aquí en Zaragoza hemos tenido, nos llamaron en un banco a la policía secreta, ¿no? Que fue a la entidad. Fue muy gracioso porque vinieron y nosotros lo que estábamos haciendo era lo que se hace en todas partes de España, que hace la PANO, una acción pacífica de bloquear un banco. Entonces, claro, digamos que si eso es algo más ofensivo pero local, ¿no? Lo que tú estás planteando es algo como el 22M, que Stop Desahucios Zaragoza participó en él activamente en las marchas por la dignidad de Aragón. Entonces, claro, al final la solución se trata de, digamos, no solo de colectivizar el problema a nivel local o a nivel de hacer una ILP autonómica, sino, digamos, una mayor coordinación estatal. Las plataformas de afectados por la hipoteca tenemos una coordinación estatal, pero digamos que, salvo la ILP, no ha habido ninguna gran convocatoria a ese nivel. Por eso me refiero. Yo me imagino, cuando hablamos de una ofensiva, me imagino bloqueos de bancos, me imagino de llamamiento a la población para que saque dinero en determinado día, o que cambie el dinero de un sitio a otro, poco o mucho dinero que tenga. En fin, estoy hablando de huelgas de hambre masivas, estoy hablando de muchas cosas, ¿no? De todo lo que se nos ocurra. Estoy hablando de todo eso, ¿no? O sea, de poner sobre la cuerda a este gobierno y a los bancos. Y luego tenemos un marco importantísimo que puede ser muy interesante, que es las movilizaciones del 29 de noviembre, ¿no? Convocadas por el movimiento 22 de mayo. Dentro de una hora yo me voy para Valencia, que tenemos ahí reunión del 22M. Y bueno, pues yo, por ejemplo, en Asturias se está preparando una movilización muy potente en torno a lo que es el Príncipe de Asturias, que por cierto creo recordar que la han ilegalizado la movilización. Estarán ahora mismo con el procedimiento judicial para conseguir manifestarse legalmente. Y por ejemplo aquí en Murcia estamos planteando 4 marchas, ¿no? O sea, ya aquí la plataforma afectada por la hipoteca formó parte de 2 marchas que hubieron el año pasado y el otro. La primera consistió en una marcha de 5 días, la segunda fueron 2 columnas hacia el Parlamento Regional, que duró 11 días. Luego nos fuimos a Madrid andando, junto también con la gente de Aragón, que fue digamos una experiencia muy potente, ¿no? La experiencia de Aragón, y un ejemplo también de hacer las cosas bien. Y ahora mismo estamos preparando 4 columnas de diversos puntos de la región que confluirán el día 29 en muchas ciudades, y queremos meter ahí pues muchas miles de personas y bueno, pues pasar por los pueblos, etcétera. Y ahí la plataforma afectada por la hipoteca tiene que ser también uno de los movimientos muy visibles, como así fue, ¿no? Porque la marcha del 22M no se puede interpretar, pues al menos en la parte que yo conozco de lo que son las columnas del este, etcétera. Incluso yo creo que también en Aragón, pues sin la participación de la gente afectada por la hipoteca, afectada por el paro, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que generar o crear un sujeto colectivo en torno a lo que es la lucha contra la precariedad y la exclusión social. Y bueno, por el 22M se demostró que se puede. Las plataformas afectadas por la hipoteca hemos demostrado que se puede. Y yo, bueno, pues sueño con una especie de movimiento de los sin nada, de la gente que la crisis nos ha dejado sin nada, que salgamos de nuestro individualismo, que salga la gente del sofá y de la lamentación y la resignación, y nos convirtamos en un sujeto activo de transformación de la realidad que vivimos diariamente, ¿no? Muy bien. Bueno, por eso estamos. Por eso estamos todos. Va a hablar ahora Pablo Híjar, que participó también activamente en las marchas de aquí de Aragón, y a ver si nos cuenta un poco el plan que tenemos. Muy bien. El plan que tenemos, bueno, el plan que tenemos es que no tenemos plan, pero bueno, sí, aquí se están haciendo cositas también, Pepe. Se está planteando aquí, sobre todo con la sanidad pública, como sabes, y también conoces a Alfredo del Cañiz. Sabes que hay un hospital allí que se va a privatizar, y bueno, también tenemos una reunión de consejeros, bueno, que quieren privatizar, no se va a privatizar, estoy seguro que lo vamos a parar.
Pero bueno, hay una reunión de consejeros a nivel estatal de sanidad en Huesca y se va a aprovechar, se hace ya una marcha hacia allí. Y bueno, también estamos con ideas de confluir a través de las marchas por la dignidad y de la plataforma, que como de bien decías, ibas a la reunión, a ver lo que sale de ahí, de qué se acuerda. Y luego, bueno, aquí por otro lado, hace poco hicimos una comparecencia, aquí no hemos puesto en marcha la ILP, pero sí que vamos a hacer una campaña, creo que importante, y está por diseñar y proponer dentro de del plenario de estos desahucios, pero bueno, yo creo que es la perspectiva que tenemos, que es una movilización por una ley de vivienda aragonesa o por un decreto ley, tampoco nos vamos a poner muy especiales, si es una cosa u otra, que contenga dos de las reivindicaciones principales de la PA y de estos desahucios, que bueno, que es que la moratoria de desahucios y también la expropiación de uso de la vivienda vacía en manos del Sareb y de las entidades financieras, que son dos cuestiones perfectamente asumibles con la autonomía de Aragón, ¿no? Y un poco ese es el trabajo ahora, ¿no? Aparte de las campañas que tenemos, que bueno, a PP ya les sonarán, que es a lo que se dedican ellos también, a visitar bancos, campañas de movilización en estos momentos con Caja Duero, estamos aquí, otra que está en stand-by con UCI, pero que también están a tope los compañeros, y aquí lo que estamos haciendo es una experiencia muy importante también, que hemos empezado este año y que está dando muy buenos resultados, que es tanto la Asamblea de Alquiler y Vivienda, que está tratando no solo temas incluso de alquiler, sino de compañeros que viven de patada o incluso en otro tipo de figuras, porque nos estamos dando cuenta que hay un montón de maneras de vivir la vivienda, ¿no? y de buscarse las habichuelas. Y también lo que hemos empezado este año, que también nos da mucha esperanza, y precisamente se llama así, es la creación de la obra social aquí en Aragón, el primer bloque recuperado a la Sareb, que se llama bloque Esperanza. Y bueno, esto es un poco esa radiografía rápida, te hago, Pepe, para que te vayas con una idea un poco de... Yo creo que tenemos que, en torno a la fecha del 29 de noviembre, yo creo que tenemos que confluir todas las mareas, todas las plataformas, todo lo que son los movimientos de resistencia que se han ido articulando estos últimos años. Yo creo que la semana esa del 29 de noviembre tiene que haber todo tipo de acciones de centralidad, etcétera. Pero vamos, nosotros estamos por estar esa semana andando por las carreteras, pero yo lo que quisiera es que el 29 de noviembre fuera de nuevo, pues que cientos de miles de personas tomáramos las calles, que volviéramos, digamos, al menos en las 50 principales ciudades del Estado, digamos, nos movilicemos en ese mismo día, etcétera. Y yo creo que hay un debate también en todos los sitios sobre si hay que volver a Madrid o no. Yo evidentemente tengo la idea, y así lo hemos discutido también en el Frente Cívico, de que hay que volver a Madrid por primavera, en torno al 22 de marzo, con la idea de no meter ya 1 millón de personas, sino meter muchas más, no hacer 5 columnas, sino hacer muchas más. Y yo creo que se puede hacer. De hecho, vosotros bien os acordáis el año pasado, cuando estuvimos ahí haciendo actos en Aragón, etcétera, que partíamos de cero, de la nada. O sea, generemos una estructura, vale, José, de la nada. Me están diciendo desde el técnico que nos tenemos que despedir. Es un placer contar contigo. Contaremos más adelante. La semana que viene, en principio, viene Isabel Urría para contarnos la campaña de UCI, y también espero que tengamos algún compañero del bloque Esperanza. Os dejamos ya con Paco Ibáñez. Despediros ya y hasta el viernes que viene. Un abrazo, Pepe. Muy bien, un saludo y un abrazo. Hasta luego. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo a los bancos. Sí, señor.
Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos. Muy bien. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, sabo lo ciego, es natural.